Buenos días de nuevo y bienvenidos a esta segunda sesión académica de la jornada de hoy, de nuestro curso. En esta ocasión vamos a tener el placer de escuchar la ponencia del doctor Fernando Martins, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Évora. La Universidad de Évora es para nosotros, la Universidad de Extremadura, una universidad hermana, pero hermana de verdad, es decir, que tenemos alumnos comunes, hacemos cosas en común y por eso tanto mi querido colega y codirector del curso, Antonio, como también Fernando, son miembros procedentes de esa universidad. Fernando es especialista en el siglo XX, portugués y europeo. Tiene una amplísima obra, podréis verla en los repositorios de Dialnet o de cualquier otra portal de investigación, que se especializa en la dimensión, desde 1910 prácticamente, el establecimiento de la República hasta el final del salazarismo y primeros compases de la democracia portuguesa, después precisamente del 75. Ese autor a mí me parece particularmente reseñable por mi interés por la Guerra Civil Española, de una biografía de un hombre que, tal como estamos hablando, que son protagonistas tan importantes, que fue decisivo en las relaciones hispano-portuguesas durante la Guerra Civil y durante el primer periodo de la dictadura franquista. El primer embajador que envía Salazar a Franco, Pedro Teotonio Pereira, que fue biografiado magistralmente por nuestro compañero Fernando Martins, en una biografía donde le puso el subtítulo creo que muy revelador, O outro de fin de Salazar. También tiene una serie de libros que le acreditan para pronunciarse sobre la temática de la que va a hablar, lo que ha sido la política colonial y de descolonización del régimen salazarista, en general de Portugal a lo largo del siglo XX. Precisamente esa va a ser la temática de su obra, que, como veréis en el programa, tiene por título La dimensión colonial y exterior de la revolución, esa dimensión que el señor embajador de Portugal señalaba que tenía que estar muy presente, y por eso va a tener una ponencia explícita en este curso. Sin más, Fernando, tienes la palabra. Muchas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por todo. Es un placer estar aquí, pues felicitaros a todos y sin distinciones de clase, o sea, es un placer estar aquí con vosotros, que estéis aquí asistiendo a mi intervención. Voy a hablar español, aunque mi español es un poco flojito, pero como no está mi mujer, que no me va aquí a criticar por hablar con un mal español o un mal castellano, pues me siento un poco más libre para, cometer algunos errores, pero perdonen. Me han invitado a venir aquí, es un placer este curso de verano, para hablar de un tema que es, claro, es amplio, es un poco complicado, pero que es muy importante en la historia de la Revolución Portuguesa, que es la dimensión colonial y exterior, o sea, de política exterior internacional de la Revolución Portuguesa. Nosotros en Portugal creo que cuando empezamos a estudiar, y no solo los portugueses, pero cuando empezamos a estudiar la Revolución, nuestro foco de atención ha sido pues la dimensión interna, ¿no? O sea, la historia política, económica, social, intentar explicar hasta qué punto había sido una revolución completa, no solo en el plan político, pero también en el plan económico, social, etc. Pero la dimensión colonial y exterior de la revolución es muy importante, porque incluso como hoy ya lo sabemos, ya ha sido comentado hoy aquí, yo creo que el impacto más importante de la revolución no ha sido en Portugal, no ha sido solo en Portugal, ha sido en África y ha sido incluso en Timor, o sea, en los territorios coloniales portugueses, en Asia o en Oceanía y en África. Yo incluso tenía aquí un excerto de una pequeña reflexión, no está... eso sí, que pensaba poner al final, pero creo que podemos empezar por aquí. Nos gusta pensar que las revoluciones son fenómenos más atractivos y constructivos que las guerras.
En realidad, la división entre estas dos expresiones de violencia humana masiva, revolución por una parte y guerra por otra, es frecuentemente inestable, engañadora, y lo ha sido cada vez más desde mediados del siglo XVIII, con la Revolución Americana y después francesa, con el advenimiento de las revoluciones modernas. Como otras revoluciones, después de abril de 1974, la Revolución Portuguesa en el espacio europeo, pero sobre todo en el espacio africano y diría también asiático, fue impulsada y precipitada por episodios de guerra local, regional y transcontinental. La guerra, o las guerras coloniales del Imperio Portugués, se hicieron la revolución, pero la revolución no ha puesto un punto final a la guerra en Guinea y sobre todo en Mozambique y en Angola. Y en estos tres territorios de las guerras coloniales se hizo una revolución y de la revolución se hicieron guerras aún más destructivas, duradoras que las que habían producido la caída del Estado Novo en el 25 de abril de 1974. O sea, esto significa que cuando llegamos al 25 de abril, al proceso de descolonización, estamos encerrando o terminando una parte de la historia de Portugal y abriendo otra, por supuesto, con la revolución, con la transición hacia la democracia. La historia no sabíamos cómo iba a terminar la revolución y qué tipo de régimen político íbamos a tener, pero la verdad es que las consecuencias, yo creo, más profundas de la revolución portuguesa no han sido en Portugal, han sido fuera de Portugal y han sido en Angola, Mozambique, Guinea y sobre todo también en Timor. No solo porque esos países han alcanzado la independencia política y se ha cumplido lo que era el deseo de una parte importante de las élites, no solo europeas, pero también africanas, pero sobre todo porque esos países iniciaron periodos históricos con conflictos militares mucho más violentos y con un impacto y unas consecuencias mucho mayores que habían tenido las guerras coloniales que existieron hasta el año de 1974. Pero bueno, podemos mantener esto en nuestra cabeza, pensar un poco en esta reflexión, mientras yo hago aquí una exposición un poco más escolar para intentar explicar todo este periodo y este doble problema o esta relación entre descolonización, revolución y política exterior de Portugal. Bueno, por eso hay que ir un poquito atrás del 25 de abril del 74, a los orígenes portugueses, africanos e internacionales de la descolonización del ultramar portugués. Y aquí el primer elemento que podemos destacar creo que es el problema de los nacionalismos en el África portuguesa. No voy a hablar de Timor. Bueno, no es que no sea importante, pero es un problema distinto y menos estudiado incluso. Yo creo que aquí tenemos que, en primer lugar, señalar que los movimientos nacionalistas africanos o en los territorios africanos portugueses eran fundamentalmente los que han triunfado y que han accedido al poder después de la independencia, sobre todo en el caso de Angola, pero también un poco en Mozambique y en Guinea y Cabo Verde, tenía una naturaleza muy urbana y bastante con gran influencia europea. No era un caso únicamente portugués, se había pasado en otros movimientos nacionalistas africanos en la post-Segunda Guerra Mundial, pero es una realidad interesante porque tenemos movimientos nacionalistas que son de raíz urbana, pero que intentan garantizar su legitimidad y su fuerza junto a poblaciones rurales. O sea, la dificultad que tienen estos movimientos en implantarse, mucho por la represión policial, obviamente, implantarse en las grandes ciudades como Lourenço Marques, Beira, Lobito, Luanda, etcétera, incluso en Bissau, hace con que estos movimientos
actúen desde el exterior para el interior y desde la periferia de esos territorios hacia el centro. Son movimientos que obviamente son movimientos armados que reclaman la independencia total, que tienen como el Estado portugués una postura, una posición muy radical e inflexible en términos de lo que puede ser políticamente negociable cuando se intenta de alguna manera encontrar una solución no militar para el conflicto iniciado en Angola en 61, en Guinea en 63 y después en Mozambique en 64, y que cuentan con un apoyo internacional importante. No es masivo, excepto en el caso de Guinea, del PAIGC, pero tiene apoyos internacionales importantes. Por ejemplo, el AFRELIMO tiene el apoyo de la China Popular, de Tanzania, por supuesto. En Angola, los tres grandes movimientos tienen apoyos distintos y muy variables, pero, por ejemplo, la FNLA más del Zaire, UNITA inicialmente de China y también algunos apoyos africanos, por ejemplo, en Zambia. El MPLA, que va a ganar después la guerra civil y va a conquistar el poder en Luanda en 75, en el 11 de noviembre, tiene un apoyo muy fuerte desde el bloque soviético, por sobre todo la importancia que Cuba tuvo en todo este proceso antes y después del 25 de abril de 1974 es muy importante. Y después estos movimientos tienen apoyo, por ejemplo, de sectores católicos, incluso en la propia curia romana, tiene apoyos de partidos y movimientos de izquierda en Europa Occidental, tiene apoyos obviamente también en movimientos de izquierda, próximos más del Partido Demócrata, en Estados Unidos. Pero nosotros lo que sabemos hoy es que a vísperas de la revolución, ninguno de los tres escenarios de guerra había una situación que fuera totalmente nefasta desde el punto de vista portugués. Varios historiadores han identificado que el problema más gordo estaba en Guinea. Ahí de verdad había un problema militar más serio, pero incluso en Mozambique y sobre todo en Angola, aunque el conflicto se había internacionalizado y que cada vez más, y que Portugal tenía, por supuesto, también muchas dificultades, la verdad es que los apoyos internacionales no garantizaban ni la derrota portuguesa ni la victoria de los movimientos nacionalistas. Lo que sí garantizaban es que los conflictos continuaban con más intensidad en Guinea, con casi ninguna, por lo menos transitoriamente en Angola en el 74, y con una intensidad mediana en Mozambique, que yo creo que era donde estaba la mayor incógnita del conflicto en abril de 1974. Eran también movimientos muy divididos internamente. O sea, nosotros cuando miramos así esto, los partidos y los movimientos que luchaban contra el Estado portugués, pensamos que pues en el campo de los nacionalismos africanos, angoleño, de Guinea, Cabo Verde o de Mozambique, pues había una unidad estratégica desde el punto de vista político, militar, diplomático, que esos movimientos no tenían problemas internos. Pero la verdad es que eran movimientos muy divididos. Por una parte porque tenían rivalidades políticas, ideológicas, personales, porque había rivalidades desde el punto de vista, por ejemplo, étnico, lingüístico, y por lo tanto, eso era algo del cual los portugueses o las autoridades portuguesas, tanto la policía, la PIDE, la DGS, como los servicios de información del ejército, de las Fuerzas Armadas, las propias Fuerzas Armadas, habían sacado provecho, y por eso la guerra no se había hecho tan difícil
porque había sido posible en varios momentos pues aprovechar esas divisiones internas de estos movimientos. Por ejemplo, la situación en Angola, por ejemplo, del MPLA en abril del 74, era un movimiento político que apenas existía, no tiene casi expresión militar, y las divisiones internas eran tan profundas que si alguien podía pues intentar adivinar lo que podía pasar con el MPLA en 74, en abril del 74, es que a lo mejor se iba a extinguir, se iba a dividir, y a lo mejor el protagonismo en la guerra contra Portugal iba a pasar definitivamente para UNITA y para la FNLA. Y lo curioso es que con la revolución, todo ha cambiado, y las divisiones internas del MPLA se han hecho pues una fuerza, una unidad para combatir no solo el colonialismo portugués, pero también los adversarios internos. Además, había rivalidades entre movimientos, por ejemplo, cuando hablamos de la guerra en Angola, entre 61, 62 y hasta el 74, ya tenemos señales claras que en Angola hay una guerra civil dentro de los movimientos como el MPLA, pero también entre UNITA y MPLA y FNLA. Esos movimientos se atacaban muchas veces más a ellos mismos y hacían la guerra entre ellos, mucho más que muchas veces al ejército portugués, por ejemplo. Además que había muchísimos africanos que combatían las Fuerzas Armadas portuguesas en Guinea, en Angola, en Mozambique. Incluso había en el ejército portugués, por ejemplo, exilados del Congo que se habían ido a Angola después de la guerra civil, de la tentativa de emancipación de Katanga, y ellos han luchado pues el ejército portugués contra los movimientos nacionalistas angoleños. O sea, la situación es muy interesante, complicada, e interesante es ver cómo la realidad es una cosa y muchas veces el relato que tenemos de los hechos es otro. No vamos a tener una visión romántica de algo que no es que no sea romántico luchar por la libertad o por la emancipación, por la independencia de un pueblo, de un Estado, pero la verdad es que era una situación muy complicada, y eso ayuda a explicar el suceso, por lo menos relativo, de la política colonial, de defensa y de la política externa portuguesa, que, por ejemplo, también sacaba mucho provecho de las relaciones con vecinos africanos. O sea, Portugal tenía malas relaciones, por ejemplo, por supuesto, con Tanganica, con Tanzania en el norte de Mozambique, pero, por ejemplo, las relaciones con Malawi, al lado de Mozambique, eran muy interesantes. No es que los malauis o el gobierno malawi hiciera todo lo que Portugal deseaba, pero la verdad es que había intercambio de informaciones. Muchas veces las autoridades malauíes ayudaban a los portugueses ayudaban a los malauíes también con informaciones sobre movimentaciones políticas contra las autoridades malauíes. Zambia, por ejemplo, tenía una relación pública de hostilidad hacia el Estado portugués, pero tenía después que negociar con los portugueses el acceso, la utilización, por ejemplo, de los recursos portuarios de la ferrovía portuguesa en Angola para poder importar y exportar una parte de su producción. Lo mismo pasaba con Zaire, o sea, Katanga, en el sur de Zaire, necesitaba utilizar también las infraestructuras portuguesas angoleñas para que su propia economía pudiera prosperar. Y como había muchas rivalidades entre países africanos, por ejemplo, entre en el antiguo Congo Brazzaville francés y el antiguo Congo belga, el Zaire, eso también beneficiaba esas divisiones a los portugueses. Incluso, por ejemplo, al final de los 60, la guerra civil en Nigeria fue, por ejemplo, una oportunidad para Portugal intentar inmiscuirse en la política africana y sacar provecho, o sea, conquistar a algunos aliados, enfraquecer a algunos de sus enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, claro, Portugal también tenía sus adversarios internacionales, que eran sobre todo países del bloque del Este,
por supuesto también la República Popular de China, pero los chinos, por otra parte, veían de buena manera que Portugal mantuviera su presencia en Macao, aunque en algunos momentos hubo también tensión, sobre todo en el periodo de la Revolución Cultural, entre Portugal y China, pero la verdad es que los chinos no han expulsado jamás los portugueses de Macao. Y por lo tanto, la idea que Portugal estaba orgullosamente solo no es verdad. O sea, había muchas dificultades. Por ejemplo, en la ONU, sistemáticamente, cada vez a medida que avanzamos los años 60, después entramos los años 70, Portugal tiene muchas dificultades. Pero la verdad es que en ningún momento en la ONU hubo alguna decisión que fuera que tuviera consecuencias dramáticas para Portugal. O sea, nunca Portugal fue o registró el nivel de condenación en la ONU que tuvo, por ejemplo, África del Sur, que por otra parte, con Rodesia del Sur, por ejemplo, eran aliados importantes de Portugal en el África Austral. Bueno, esto es el ambiente internacional. Bueno, decir también que, por ejemplo, cuando hablamos de nacionalismos y de independentismos, por ejemplo, eso está estudiado, en Angola había claramente movimientos blancos e independentistas que bien eran autónomos o que se incorporaban, por ejemplo, en el MPLA. Pero, o sea, la lucha por una Angola independiente no era solo una cosa de negros, de africanos de piel negra, era también de europeos blancos que estaban, o de gente que ya no se sentía europea porque había 2, 3, 4 generaciones que luchaban por una Angola independiente. En Mozambique esa situación, era un poco más, no era tan evidente, no se puede hablar, aunque había también blancos que deseaban una independencia blanca. Ese problema se va a colocar más tarde, no es tan antiguo como, por ejemplo, en Angola, que viene por lo menos de los años 50, o quizás un poco más hacia atrás. Y bueno, después hay una otra dimensión que es la dimensión de la política interna, en la cuestión de cómo ha evolucionado la política exterior, la política de defensa, pero sobre todo la política colonial portuguesa en los años finales del Estado Novo, sobre todo con Marcelo Caetano, entre septiembre de 68 y abril de 1974. La verdad es que es un tema muy curioso y muy interesante, porque todavía los historiadores discuten cuál era el pensamiento y sobre todo qué era lo que Marcelo Caetano quería hacer con África y con la política colonial, y como incluso que quería hacer él con el régimen. Quería reformarlo, pero mantenerlo como un régimen autoritario, porque él no creía en las virtudes de la democracia, por lo menos no en un país como Portugal. Yo creo que es eso que estaba en su mente, o los que piensan que por lo menos entre 68, 69, 70, quizás él pensó que podía ser una transición hacia la democracia y, por lo tanto, cambiar la naturaleza del régimen. En lo que toca a la política colonial, ¿qué quería hacer Marcelo Caetano? Por ejemplo, unos años después del 25 de abril se descubrió que en el 25 de abril mismo, en esos días, había una delegación del PAIGC, el Partido Independentista de Guinea y de Cabo Verde, y del gobierno portugués, que estaba en Londres a discutir un tema relacionado con pues lo que podría ser el fin del conflicto armado en Guinea, y quizás la negociación de una agenda paz que podría conseguir la independencia de ese territorio. Pero, por ejemplo, Marcelo Caetano jamás se refirió a esos hechos en las memorias que escribió, en la correspondencia que redactó, que envió a varias personas después de salir de Portugal, de exilarse en Brasil. ¿Y esto por qué es importante? Porque significa que Marcelo Caetano lo que quiso hacer fue sobre todo dar una imagen de gran coherencia, retrospectivamente, de lo que había sido su política colonial desde el 68 hasta el 74. Pero la verdad es que, cruzando documentación,
sabemos que no hubo, esa coherencia no ha existido. Incluso no había habido en el tiempo de Salazar. Siempre habido avances, se había avanzado, se había recuado, se había intentado negociar con estos, con aquellos, había divisiones, siempre hubo divisiones en el seno del régimen sobre lo que debía ser o no la política colonial, más descentralización, menos que hacer con negociar con quién, desde qué punto de partida, etcétera, etcétera. Pero normalmente lo que decimos, bueno, es que Portugal siempre hacia el régimen, y Salazar y Marcelo Caetano siempre se han puesto en una posición de intransigencia. Y la verdad es que sí, o sea, la verdad es que una agenda para negociar con los terroristas, como decía el gobierno portugués, sería muy difícil de definir, porque la verdad es que no solo porque eran terroristas, porque combatían la presencia portuguesa y la soberanía portuguesa en África, pero también porque desde el punto de vista político y ideológico estaban en los antípodos de aquello que era no solo políticamente e ideológicamente el Estado Nuevo, pero también de aquello que Portugal podría ambicionar en una solución negociada. Bueno, pero por lo tanto, ¿qué sabemos o qué podemos concluir de la política colonial portuguesa de Marcelo Caetano? Bueno, hubo una evolución, o sea, se quería obviamente descentralizar, transferir hacia los territorios, las poblaciones en las colonias portuguesas, pues más poder político, más autonomía económica, administrativa. Sería un proceso a largo plazo. Marcelo Caetano obviamente necesitaba tiempo, y tiempo es algo que en política no solo en política, pero en política es muy escaso, y sobre todo en la situación en la que él llegó al poder en septiembre de 1968. Y por lo tanto es muy difícil decir hasta qué punto podría evoluir la política colonial portuguesa con Marcelo Caetano, aunque la revisión constitucional del 72 nos da indicaciones de que iba hacia una federalización quizás del imperio, por lo menos una parte del imperio, con la constitución de estados según el nuevo orden constitucional en Angola y en Mozambique. Pero tenemos que tener en cuenta que Marcelo Caetano llegó al poder en 68 acosado no por aquellos que lo podrían forzar a que iniciase una política que llevase a la descolonización, pero muy vigilado por aquellos que al revés querían tener garantías de que la política colonial portuguesa se mantendría como venía desde el tiempo de Salazar, o sea que en el imperio no se tocaba, y la guerra iba a continuar, y estos lazos entre los territorios ultramarinos y la metrópoli se podrían mantener. Y en este contexto el comportamiento político de los militares es importante, porque los militares van a derrumbar el régimen de Marcelo Caetano en el 74, pero los militares en el 68, sobre todo los jefes militares, están más inclinados a una política que mantenga la integridad del imperio que a una política que devuelva los territorios a sus dueños naturales, digamos, a los movimientos nacionalistas africanos. Y incluso lo que sabemos hoy es que, aunque a medida que los años van pasando, del 68 al 74, hay cada vez más críticas desde el punto de vista de la dirección de la conducción de la guerra, la verdad es que está por demostrar que el sentimiento de los militares fuera ampliamente por el abandono de los territorios coloniales, aunque había un cansancio de la guerra, por supuesto, pero no eran solo los portugueses que estaban cansados de la guerra. Nosotros sabemos que en el campo nacionalista, desde el PAIGC, al MPPLA, Frelimo, etc., también había un gran cansancio de la guerra.
Los terroristas también estaban cansados, estaban hartos de luchar, de saber que su lucha no producía resultados, que se sentían muchas veces traicionados por los líderes que estaban en el exilio, que estaban en Tanzania, que estaban en Europa, que estaban en Rusia, en Cuba, lo que sea. Y por lo tanto, la cuerda se podía romper en cualquier momento, de un lado o de otro. Se rompió antes del lado portugués, pero no significa que al romperse tuviéramos en ese momento un ejército, unas fuerzas armadas portuguesas completamente homogéneas y unidas con una idea sobre lo que debería pasarse en términos de conducción de la política de defensa. Por ejemplo, el movimiento de los capitanes tuvo mucha dificultad en convencer, por ejemplo, los militares portugueses que estaban en Angola sobre la bondad de avanzar por un golpe militar que, en último análisis, podría conducir a la independencia de Angola y a la retirada de Angola, porque los militares que estaban en Angola estaban convencidos que, bueno, por lo menos por algunos años la guerra estaba bastante controlada y no había motivo para regalar una ventaja política y militar a los movimientos nacionalistas haciendo un golpe de Estado en Lisboa. Había también después el problema y ya salto para el próximo punto, que es lo que pensaba la oposición a la política colonial portuguesa. Nosotros, cuando hablamos de oposición a la política colonial portuguesa, tenemos que pensar que, y no estoy hablando ahora de los movimientos nacionalistas, estoy hablando sobre todo de oposición portuguesa, tenemos que pensar en dos cosas. Por una parte, la oposición externa al Estado Novo, o sea, que había comunistas, socialistas, republicanos que criticaban la política colonial portuguesa. Y había una tradición de la oposición portuguesa más republicana, que venía del tiempo del Reviralho, los años 20 y 30, que era muy colonialista y que, por ejemplo, hombres como Cunha Leal, que había sido un importante opositor publicaba libros y cartas y tal, de Salazar, y que reunía en su entorno pues varios grupos de oposicionistas republicanos al Estado Novo, ese sector siempre había apoyado la política colonial portuguesa y, aunque tenía críticas, jamás discutió que se debería abandonar el imperio cuando empezaron las acciones armadas contra el Estado portugués en los años 60 en Angola, después en Guinea y en Mozambique. Pero ese grupo se fue deshaciendo y, por ejemplo, figuras más jóvenes, como por ejemplo Mário Soares, en los años 60 empiezan a decir que la política colonial portuguesa no tiene sentido. ¿Y por qué en los años 60? Sobre todo porque es la década de las descolonizaciones, que va avanzando un poco en Europa, 62, por ejemplo, Argelia, y después de mediados de los años 60, pues casi toda la África austral británica se torna independiente, y eso tiene una influencia en el pensamiento de los oposicionistas europeístas portugueses, que son muy críticos, por supuesto, de la guerra y de la política colonial portuguesa, pero que no jamás han defendido una descolonización a cualquier precio. Después tenemos las oposiciones, digamos, más a la izquierda de los socialistas, comunistas, extrema izquierda, maoístas, y eso sí son desde la segunda mitad de los años 50, después de los años 60, son claramente favorables a una retirada inmediata. O sea, lo que quieren es que con la destrucción del régimen se destruya también el imperio colonial y que se entregue pues los territorios a los movimientos nacionalistas en África portuguesa. Pero la oposición a la política colonial portuguesa no era solo una oposición exterior o externa, era también una oposición interna en el propio régimen. O sea, en el propio Consejo de Ministros de Salazar, había en esas reuniones, en muchas discusiones que se hacía de la política económica, de la política colonial, de la política de defensa, había ministros que defendían que el imperio y la política colonial tenían los días contados y que habría
y que encontrar una salida para el problema colonial portugués. Y bueno, y Salazar lo escuchaba y no echó a nadie del Consejo de Ministros ni del gobierno por pensar de esa manera. Incluso hay un relato que Franco Nogueira hizo de un Consejo de Ministros en que Salazar, pues un ministro se pronuncia sobre la política colonial, dice que Portugal tiene que descolonizar o tiene que salir de África, y él lo único que hace es: usted, señor ministro, ¿usted se importa de repetir lo que ha dicho? Y el ministro pues repite lo que había dicho y que estaba en total desacuerdo con Salazar y con la política colonial portuguesa. Y por lo tanto, o sea, la oposición a política colonial no sé si mayoritariamente los portugueses serían en contra o a favor de la existencia de un imperio, pero la oposición es transversal a todos los grupos políticos e ideológicos de la sociedad portuguesa. O sea, desde el propio régimen hasta los comunistas, los socialistas, los republicanos, hay críticas y hay quien diga que la política colonial tiene que ser abandonada más tarde o más cero. Incluso hay marcelistas, salazaristas que consideran que el futuro pues, de Portugal está en Europa, en la Comunidad Europea. Incluso en el 72 Portugal firma un acuerdo político, económico, comercial con la Comunidad Económica Europea, que entra en vigor el día 1 de enero de 1973. O sea, incluso esa etapa de aproximación de Portugal a Europa, que venía del 59-60 con la entrada de Portugal en EFTA, pues prosigue en los años 70 con ese acuerdo con la Comunidad Económica Europea. En este contexto, pues la política exterior y la diplomacia portuguesa es muy marcada por muchas contradicciones y que tiene que ver no solo con las dificultades externas que una política con esta naturaleza, pues un político colonial naturalmente suscita, pero también porque con contradicciones internas en el propio régimen y en la sociedad portuguesa, es natural que, por supuesto, no sea fácil o no sea particularmente fácil definir una política exterior y una acción diplomática coherente, pero algo se ha hecho. Bueno, voy a intentar ahora ser un poquito más rápido. En 74 pues se hace el golpe militar, se empieza pues unos días más tarde una revolución, o sea, no hay, se sabe que no se quiere, que no se desea volver atrás, o sea, se cambió de régimen, el régimen ha caído, el régimen autoritario, se mira hacia adelante, se colocan varias posibilidades como solución para el problema político, económico y social portugués y, por supuesto, también para el problema colonial. Lo que toca el problema colonial, pues las primeras semanas y meses hasta junio, hay sobre todo el general Spínola, que no es un arquitecto de la revolución, pero tenía militares suyos, capitanes mayores, oficiales suyos entre los golpistas que lo informaban, y pensaba que podía controlar la vida política portuguesa después de la caída del régimen. Eso no va a pasar, y él estaba muy interesado en controlar sobre todo el problema del destino del imperio colonial portugués. Él imaginaba que era posible decapitar la cúpula del Estado Novo, que él iba a ascender pues a jefe de Estado, del gobierno, y conducir desde arriba hacia abajo un proceso de transformación de la política colonial portuguesa, que lo que haría era federalizar un poco el imperio, descentralizar, pero no, pensaba que era posible evitar una descolonización desordenada y inmediata, pero ¿qué fue lo que ha pasado? O sea, él hasta junio intenta controlar la posibilidad de hacer una descolonización pues con lo más tarde posible, con consulta a las poblaciones, tanto en África como eventualmente en Portugal, pero las presiones que sufre internas de los militares y también de algunas fuerzas civiles, partidos más de extrema izquierda sobre todo, pero también el aislamiento internacional
de los primeros o del primer gobierno constitucional portugués. O sea, porque una cosa interesante es que hasta el 25 de abril de 74 o 24, Portugal siempre recibió muchas promesas de ayuda económica, política, diplomática en caso de preparar una descolonización. Salazar nunca creyó en esas promesas, no solo porque creía que descolonizar era nefasto para Portugal y para las poblaciones africanas, pero no confiaba en las palabras de los gobernantes, de los diplomatas que le enviaban con promesas de ayuda política y económica, financiera. Y Marcelo Caetano tampoco creo que lo creyó. Pero siempre hay alguien que cree, y Spínola era un hombre que creía que podía contar con una ayuda internacional para controlar el proceso de descolonización una vez que estuviera en el poder con una agenda negocial y tal. Pero la verdad es que nadie lo ha ayudado, ni en Europa, ni Naciones Unidas, ni Estados Unidos, que también estaba pasando por un proceso muy complicado, como sabéis, se estaba a echar Nixon, después fue sustituido por Ford como consecuencia del Watergate, y entonces a partir de junio entramos en el proceso de descolonización, como pongo aquí, a todo el vapor. O sea, no es posible porque el Estado portugués está atravesando una crisis muy grande de autoridad interna, externa. Las fuerzas militares ya no están dispuestas a seguir luchando para mantener un imperio que saben que va a un imperio a plazo, que tiene, puede ser unas semanas o unos meses de vida, y lo que pasa es que, y sin hay cualquier especie de ayuda externa, Portugal empieza a negociar con los movimientos de liberación, y si el problema en Guinea y Mozambique es relativamente sencillo porque solo hay un movimiento importante nacionalista, el PAIGC en Guinea y el Afredimo en Mozambique. Por ejemplo, en Angola va a ser mucho más complicado porque hay tres movimientos y hay un interés muy grande, no solo por parte de la superpotencia Estados Unidos y Unión Soviética, pero también de otros actores regionales o internacionales como Cuba, África del Sur, Zaire, que están interesados en el futuro del territorio angoleño. La verdad es que así no voy a decir que ha sido fácil, por ejemplo, negociar, aunque Guinea se hizo independiente el 10 de septiembre de 74, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, tuvo, y los intereses portugueses en Guinea eran prácticamente no existían, pero había que salvaguardar, por ejemplo, la integridad física de los militares de Guinea que había combatido en las Fuerzas Armadas portuguesas. Y eso dificultó un poco las negociaciones porque los guineenses, el PAIGC, por ejemplo, temía que Portugal retirara de Bissau, de la capital, y dejara todo el aparato militar en las manos de esos antiguos militares portugueses que iban a quedarse en Guinea y que habían luchado en el lado portugués, y eso iba a ser un acontecimiento dramático. Los portugueses consiguieron negociar unas garantías con el PAIGC, pero la mayor parte de estos hombres que habían luchado en el ejército portugués han sido asesinados, los que no han escapado a otros sitios han sido asesinados por el PAIGC y ha sido un destino trágico. En Mozambique hubo unas tentativas por parte de los blancos de crear un movimiento nacionalista alternativo de blancos con ayuda de negros y de mestizos, alternativo a Frelimo, pero tampoco fue bien sucedido y se transfirió el poder en 25 de junio del 75, Cabo Verde en julio del 75, São Tomé y Príncipe el 12 de julio del 75, y estos eran territorios donde no había lucha armada, pero aún así emergieron el PAIGC en Cabo Verde y un movimiento de la libertación de São Tomé y Príncipe, también marxista en São Tomé, que recibió el poder de los portugueses. En Angola fue muy complicado y antes de la independencia había empezado la guerra civil, en Mozambique ya va a empezar más tarde, y con esto se encierra la historia del imperio colonial portugués en África, aunque no es el último imperio colonial europeo en África, al contrario de lo que muchas veces leemos en algunos libros de historia. No solo, por ejemplo, España
hizo los acuerdos de Madrid para retirarse del Sahara Occidental después del día 15 de noviembre de 1975, pero por ejemplo también el problema de la independencia blanca de Rhodesia del Sur se mantuvo hasta 1980 y solo se ha resuelto, por lo tanto, 5 años más tarde, que el problema de Angola o del Sahara Occidental. Ahora, el problema es quién aquí llegados, ¿en qué situación estamos? Bueno, Portugal, en Portugal, a partir del momento que nadie discute que la descolonización tiene que hacerse, la política portuguesa se involucra sobre todo en conflictos internos para hacer con que pues, la revolución inicial del 25 de abril de 1974 no termine en la constitución de un régimen autoritario de izquierdas, a cubana, a búlgara, lo que sea, y que Portugal pueda ser una democracia representativa de estilo europeo occidental, y eso se define claramente con el golpe y el contragolpe de 25 de noviembre de 1975, que es una fecha muy discutida hoy en día, que demuestra el presentismo de estos temas en la vida portuguesa, porque se discute en Portugal si debemos celebrar la democracia apenas celebrando solamente el 25 de abril de 74, o si, por ejemplo, los hechos del 25 de noviembre de 1975 deben tener también un lugar especial y deben también ser celebrados, aunque no tengan por qué ser festivo, aunque me gustaría un festivo más, pero se deben ser celebrados. ¿Y cuál es el significado del 25 de noviembre? Porque se construyó el mito de que el 25 de abril, con el 25 de abril nace la democracia en Portugal. Y la verdad es que la democracia no nació en Portugal el día 25 de 1974. El día 25 de abril de 1974 se inició un proceso que termina más tarde y que incluso podemos discutir si se terminó el 25 de noviembre de 75 o incluso más tarde, por ejemplo, con la entrada en vigor de la nueva Constitución, con las primeras elecciones legislativas o, por ejemplo, con la entrada de Portugal en la Comunidad Europea en el 1 de enero de 1986. Pero, ¿qué es lo que quedó de la descolonización en Portugal a partir del verano de 1974? Pues en ese momento lo que quedó pues, fue el abandono del imperio, la llegada de los militares, pero sobre todo la llegada de quizás 500.000 refugiados portugueses, muchos de ellos que nunca habían estado en Portugal y que tuvieron que escapar de Angola, de Mozambique y también de São Tomé, hacia Portugal o hacia otros países, porque la verdad es que no fue posible garantizar su seguridad y su permanencia en los nuevos territorios independientes. Y también quedó una relación complicada con los antiguos países coloniales portugueses. Hoy la política externa portuguesa celebra mucho, y la diplomacia, las relaciones que tiene privilegiadas con los antiguos países africanos. Bueno, no voy a entrar en ese tema, a veces son tan privilegiados o no, pero la verdad es que estos primeros años han sido muy complicados, sobre todo con Angola. Portugal tuvo, que era la colonia más importante en varios niveles para Portugal, y quizás Portugal fuera también muy importante para Angola en 74, después de 74 también, 75, y la normalización y el reconocimiento del nuevo Estado angolaño, del nuevo gobierno, fue algo que ha tardado y que se hizo muy difícil por varios motivos, pero también porque, claro, Angola inició una guerra civil que duró hasta inicios del siglo XXI. Bueno, termino por aquí y perdón por haber tardado un poquito más lo que lo deseaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor, por esta magnífica exposición, que además pues viene en gran parte, si no en toda, también a responder, ¿no?, la inquietud que nos planteaba el embajador en la antigua exposición, y bueno, pues toda esa
influencia también que tuvo la revolución, en este caso también en África. Abrimos el espacio a las preguntas del público. Creo que es un buen momento para que aquellos que tengáis dudas o que tengáis algún comentario que hacer, poderlo realizar. No sé si a través de online, aparte de las felicitaciones que veo que van llegando también, no sé si la compañera me hace llegar alguna pregunta. De momento no. Tenemos unos 20 minutos y, como siempre, bueno, pues yo para romper el hielo, a mí no me faltan nunca las preguntas. Soy muy curioso y a ver si sirve también para activar un poquito el debate. Y sin entrar en polémicas, y es mera curiosidad, porque sí que he hablado de los derrotados de la descolonización. A mí me gustaría, si pudiera también hablarnos un poco de los efectos negativos de lo que resultó de la revolución de los claveles, entendiendo, por supuesto, que yo no veo efectos negativos en lo que es el efecto principal, ¿no?, de lo que es la revolución, que es ir hacia a la democracia y todo ese efecto que ha tenido en lo que es Portugal hoy en día. Pero hay argumentos que de alguna manera entiendan que, por ejemplo, a través de la descolonización, a través de las diferentes, digamos, consecuencias que tuvo la revolución de los claveles, hubiesen afectado negativamente a Portugal, en lo que se refiere, por ejemplo, a nivel económico, a nivel de su posición a nivel global. No sé si es un tema que se ha llegado a discutir o a estudiar, también de manera general a lo mejor, pero un poco también por curiosidad, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los argumentos de esos efectos a lo mejor posibles, negativos, muy pragmáticos quizás, de lo que supuso la revolución de los claveles y sobre todo lo que es la descolonización de los territorios? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hay, por supuesto, que hay aspectos menos positivos. Yo creo que el impacto más negativo de la revolución y de la descolonización se pasó en los territorios, los antiguos territorios coloniales portugueses, que han mergulhado en guerras civiles que tardaron años en resolverse, mucho más intensas y violentas que aquellas que habían tenido. No estoy con esto a defender las guerras coloniales, pero es un hecho que las guerras civiles han sido mucho más dramáticas y que las guerras coloniales han tenido un impacto terrible en la forma como han destrozado esas sociedades, su tejido económico, las infraestructuras, todo eso. Yo, por ejemplo, he estado una vez ingresado en un hospital en Lisboa y he conocido, hace ya unos años, y he conocido a un señor de Guinea, portugués, que me comentaba que lo único que lamentaba con alguna ironía, en la descolonización, la independencia, es que si al menos el PGC tuviera dejado las cosas como los portugueses habían dejado, Guinea estaría mucho mejor de lo que estaba 20 años o 30 años más tarde, porque el argumento que él me daba es que los sucesivos gobiernos del PGC no habían sido capaces de gestionar la realidad económica, técnica, las cuestiones de salud pública, de enseñanza, lo que sea, todo eso. Pero eso no fue solo un fenómeno del antiguo imperio portugués. O sea, África, y sobre todo la África subsahariana, tiene muchos problemas de violencia, de golpes de Estado, de inestabilidad política, económica, de regresión económica después de la descolonización. Cuanto a la cuestión del impacto, de los impactos negativos, la verdad es que, por ejemplo, nosotros hoy tenemos, claro, un país totalmente distinto para mejor de lo que teníamos hace 50 años, pero hace 50 años también teníamos un país totalmente distinto de lo que teníamos hace 100 años. Eso también creo que es indiscutible. Pero algunas cosas que han pasado, por ejemplo, desde mi punto, eso no pasó en España, pero Portugal desde el 74 hasta el 2015, o 2020 o 24, ya estuvo 3 veces sobre intervención externa. Se tuvo que 3 veces pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, a la Unión Europea, para resolver sus problemas de deuda pública, de deuda exterior. Una vez ya en 78, después en el 83 y ahora la última en 2000.
11, 12, bueno, para mí ya no es historia, por eso ya no me acuerdo tan bien, y de la fecha. Pero, o sea, hay esos datos de, por ejemplo, la deuda pública, por ejemplo, uno de los argumentos que se utilizaba mucho para terminar con la guerra, y hacia la descolonización, es que eso iba a permitir libertar, y es verdad, recursos para promocionar el desarrollo económico y social del país. Pero la verdad es que el desarrollo social y económico del país se hizo mucho con la ayuda exterior de la Unión Europea, o sea, los fondos de la Unión Europea, y con una subida pues exponencial de la deuda pública portuguesa, que hoy está por sobre los 100% del PIB, y ya estuvo en los 120. Y por lo tanto, y Portugal sigue siendo de lejos el país más retrasado de la Europa Occidental, como era hace 50 años, hace 100, hace 150. O sea, no nosotros en términos absurdos, pues Portugal ha mejorado mucho, pero en términos relativos está donde estaba hace 50 años. Y eso para mí es una frustración. Yo era niño cuando fue el 25 de abril y yo no me acuerdo de sacar mi bata o de que no iba a ser un examen el día siguiente. Yo me acuerdo de los políticos que prometían que Portugal iba a ser una democracia, iba a ser un país rico como los demás países europeos. Y es una democracia, ya no tiene imperio, pero no es un país rico como los demás países europeos. Incluso basta cruzar la frontera y la diferencia en el nivel de vida que hay entre España y Portugal es muy grande. Y ese problema no ha sido resuelto. Y eso yo creo que es un fracaso. Bueno. Muchas gracias. Bueno, por romper una lanza a favor, en la última pedida de ayuda que hubo no fue solamente Portugal la que tuvo que pedir ayuda a Europa. Entonces ahí podemos estar en términos igualitarios. Tenemos una intervención por aquí de parte del profesor Armada. Hola, buenos días. Tengo 3 preguntas fáciles. La primera, la diferencia entre la postura hacia la política colonial, hacia África, entre Caúlza de Arriaga y Spínola. Después, ¿en qué medida la colonización, la política colonial y la guerra colonial entre Portugal, comparándola con Francia, Bélgica, el tipo de crueldad, el tipo de castigo a la población es más duro o no tanto? ¿Y en qué medida el gran retorno fue positivo para Portugal? ¿Cómo cambió a Portugal el gran retorno? El retorno de los refugiados. El medio millón de refugiados. Bueno, empezamos, sí. Ese gran retorno es muy curioso porque yo creo que he conocido a muchísimos retornados, como se llamaban, y desde el punto de vista personal para ellos fue una tragedia, para casi todos ellos. Han conseguido, muchos de ellos, pues, reconstruir sus vidas, han perdido todo, pero lo que ha sido malo para ellos y para las sociedades que dejaron, yo creo para Portugal fue muy positivo. O sea, llegó gente joven, muy dinámica, que tenía una visión de la realidad económica, social, muy distinta de la que había en Portugal. Yo creo que fue un aspecto muy positivo, aunque la gente, claro, pagó por eso, ¿no? Dejar todo hacia atrás, proyectos de vida, y creo que eso fue muy, muy doloroso en el plan personal y para esas sociedades africanas. Bueno, el nivel de crueldad, yo no sé cómo se mide. Hay un discurso, había un discurso ideológico, ¿no?, que decía que puede decir que, bueno, pues el colonialismo portugués es más humano, o los franceses, por lo contrario, dicen, no, nosotros tenemos el colonialismo más perfecto, y los británicos, por supuesto, que también. Bueno, el colonialismo tiene sus hechos de violencia, eso es indiscutible, pero el colonialismo no es solo violencia, ¿no? O sea, en Portugal, por ejemplo, dejó en Angola, por ejemplo, infraestructuras impresionantes, o en Mozambique, que durante años fueron las únicas que... O sea, Portugal llegó a Angola, podemos decir que el siglo XV, pero la colonización es un fenómeno del siglo XX, o sea, cuando empieza a penetrar en todo el territorio, Mozambique también. Y eso es cuando se empieza a construir escuelas, hospitales, carreteras, caminos de líneas de camino de ferro, todo eso. Y eso también es el colonialismo, o sea...
y por lo tanto, claro que hubo... Pero en Portugal los portugueses también eran víctimas de mucha violencia, de explotación, o sea, y los franceses, imagínense lo que era la Gran Bretaña de la Revolución Industrial, no sé, los retratos que nos ha dejado Dickens de lo que era la vida en las grandes ciudades industriales. Bueno, o sea, y Caúlsa y Spínola. Yo creo que, no sé lo que había mucho que los separaba. Yo creo que ellos eran dos hombres que cuando van para Mozambique, para Guinea, y sobre todo cuando terminan sus comisiones en Guinea, Spínola y Caúlsa en Mozambique, ellos lo que quieren es que los llamen para ser presidentes de la República. Y Marcelo no lo hace, por varios motivos, ahora no tenemos tiempo para... Y a partir de ahí yo creo que ellos tienen una gran visión política, de alguna manera se ven con una especie de gol, o sea, algo así como un general que tiene una autoridad, una autoritas particular y una legitimidad y un conocimiento de los problemas coloniales que nadie más tiene. Y lo que los diferencia yo creo que es más esa ambición que tienen. Y los dos buscan lo mismo. Spínola, claro, quedó asociado al 25 de abril, pero aunque después cayó en desgracia. Caúlsa quizás ha intentado antes un golpe, no lo ha conseguido. Después, más tarde, se va un poco a juntar a Spínola para combatir lo que sería la amenaza comunista en Portugal. Pero yo creo que son dos generales que querían ser jefes de Estado. Querían ser presidentes, querían tener una agenda política propia, personal y política propia, en que el tema colonial era muy importante, pero han fracasado. Es una pena que no tenemos en Portugal una biografía, ya tenemos una biografía de Costa Gómez, de Spínola, nos falta de Caúlsa, de los tres grandes generales de la parte final del marcelismo. Sí. Muchas gracias, profesor. Yo creo que su mujer debe estar orgullosa de su castellano porque es perfecto, no tiene nada que criticar. Porque no está mi mujer. Y agradecerle muchísimo, ha sido muy, muy interesante. Tengo algunas dudas sobre calificar un país como pobre, porque la pobreza tiene muchas dimensiones, pero ese es otro debate. Pero me gustaría escucharlo sobre un tema que no estaba en su ponencia y que lo ha mencionado al principio, y que es un tema que daría lugar a una ponencia solo para este tema, que es Timor-Leste y la descolonización de Timor Oriental. Porque creo que la forma como se condució la descolonización en los territorios africanos tuvo un impacto sobre la política portuguesa y la diplomacia portuguesa para Timor Oriental, y toda la campaña que nosotros desarrollamos durante muchos años para obtener el compromiso de Naciones Unidas de organizar un referendo de autodeterminación en Timor Oriental. Solo para tener un contexto, Timor Oriental era una colonia portuguesa en mitad de una isla en Indonesia que fue invadida por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, que nosotros no teníamos capacidad para defenderla, que después volvió a ser una colonia portuguesa, y con la revolución de los claveles, los indonesios, temiendo que hay una insubordinación, ocuparon esa mitad de la isla de Timor. Y las potencias internacionales, incluso las Naciones Unidas, que exigían la independencia de los territorios de las colonias portuguesas en África, cerraron los ojos y aceptaron esta invasión de un territorio autónomo por parte de Indonesia. ¿Por qué? Porque en esa época teníamos dos bloques, y teníamos el bloque de los no alineados, donde Indonesia era una potencia muy importante y querían tener los no alineados con el bloque occidental contra el bloque soviético. Pero para llegar al punto donde me gustaría escucharlo es hasta qué punto la forma como manejamos la descolonización tuvo un impacto sobre esta campaña, casi lucha de Portugal para al final tener una justicia en Timor Oriental
y tener una descolonización quizás como nos hubiera gustado tener en los territorios africanos. Bueno, muchas gracias. Yo sobre Timor sé muy poco, incluso Timor está poco estudiado, aunque se escribe mucho, pero se escribe más desde un plan emocional que propiamente de un plan académico de investigación seria. Pero puedo comentar que ahora hay un proyecto que es dirigido por Pedro Aires Oliveira de la Universidad de Nova, que va a estudiar el tema yo creo que en profundidad, el tema de Timor. Pero el tema de Timor es interesante porque Timor, la lógica era que hubiera sido ocupado o que Indonesia hubiera presionado a Portugal a entregarle Timor, como había pasado con la Unión Indiana en el caso de Diu, Damão y Goa en el 61. Pero los indonesios aceptaron la presencia portuguesa. Y yo creo que lo que precipitó la invasión pues fue el principio de una guerra civil en Timor y sobre todo el hecho de que la Fretilin, que era comunista, o se decía comunista, aunque no sé la verdad qué clases de apoyo tendría, si es chinos, si es rusos, pero que era un movimiento marxista, comunista, amenazaba pues conquistar el poder y crear un Estado comunista, un pequeño Estado comunista. Y ese es un problema, no solo por la cuestión ideológica, pero también porque podría abrir un precedente para que en otras islas de ese enorme archipiélago que es Indonesia, y donde había tensiones nacionalistas, por ejemplo, que eso pudiera dar argumentos para que en otros puntos de Indonesia pues se iniciaran o pudieran ganar fuerza movimientos que estaban a ser combatidos para garantizar la unidad y la integridad del archipiélago, del Estado indonesio. Y también tenemos que recordar que los norteamericanos pues han aceptado la demanda que el gobierno de Yakarta les ha hecho para autorizar pues la invasión. O sea, pues no queremos aquí un pequeño Estado comunista que no sabemos qué consecuencias puede tener para Indonesia, para la región, y por eso la idea es nadie se va a fijar en este problema, el problema se resuelve, se invade y los timoreses van a aceptar la presencia y el dominio indonesio, pero la verdad es que cuando pensamos que un problema se puede resolver muy fácilmente, muchas veces se crea un problema aún más gordo, y fue lo que ha pasado, aunque yo no sé que no hubiera pasado el masacre del cementerio y si no hubiera estado ahí un periodista australiano sacando fotos, no sé si el problema de Timor Oriental se iba a resolver como se resolvió, porque estaba un poco dormido, y bueno, también el final de la Guerra Fría, eso también ayudó y tal, y bueno, pero el temor que tenían los indonesios, que era un temor independiente, un temor oriental independiente, podía pues constituirse un problema para la integridad de Indonesia, ese temor no tuvo consecuencias, o sea, era un temor falso, o sea, Timor es un Estado independiente, pero la integridad y la unidad de Indonesia sigue, y es una democracia, bueno, y creo que sin grandes problemas, un ótimo destino de vacaciones, dice. Y bueno, no sé si contesté. Gracias. Muchísimas gracias. Tenemos todavía 2 preguntas, 1 minuto y medio. Os voy a regalar 2 minutos y vamos a recoger las 2 preguntas juntas, si no le importa, y a ver si podemos, en cuestión de 3 minutos y medio, 4 minutos, poder resolver el tema. Sí, buenos días. Solo preguntarles si se puede decir que en los últimos años que anteceden el 25 de abril hubo por lo menos algún malentendido, si no objetivos diferentes entre los nacionalistas africanos y los antisalazaristas portugueses, en el sentido que, como dice Cabral, nuestro objetivo es el fin del colonialismo, no la caída del régimen salazarista. Ese es un problema portugués, y los antisalazaristas tienen el problema de la caída del régimen, pero no necesariamente del fin del colonialismo. Sí, y tomamos la otra pregunta por aquí. ¿Se presenta? Sí, me llamo Giuseppe Lombardi, estoy en calidad de oyente y me gustaría, si el profesor Martins pudiera completar una parte de la historia que hemos abordado esta mañana con la ponencia, sobre lo que ocurre
15 años después de la Revolución de los Claveles, cuando se derrumba el imperio soviético, y en qué medida esto repercute sobre los hechos portugueses. En parte usted ha comentado cosas, pero muchas de las ponencias han sobrevolado esos momentos y esos años que quizás en Portugal repercutieron de manera más profunda de lo que yo he podido escuchar. Perdón, no entendí. ¿Quiere que comente el impacto que tuvo la caída del imperio, del comunismo en la Unión Soviética? Con respecto a la historia que hemos tratado hoy de Portugal. Vale. Gracias. Muchas gracias. Bueno, empezando por la primera pregunta. Si yo entendí, pues hasta los años 50, 56, hasta yo no sé qué congreso fue del Partido Comunista Portugués, el Partido Comunista Portugués defendía, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, la independencia de las colonias portuguesas. Pero hasta el 56, o 57, el congreso es en 57, es un año después del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, el de la desestalinización y tal, y el Partido Comunista Portugués decía que antes de descolonizar hay que derrumbar el régimen fascista en Portugal. A partir del 57 la postura del Partido Comunista cambia, o sea, un problema es el problema colonial y la resolución del problema colonial nos tiene que estar sometido a la resolución del problema político portugués y al derrumbe de la dictadura fascista. Por eso Amílcar Cabral y otros líderes nacionalistas, aunque percibían que había una relación directa entre fascismo y colonialismo, digamos, claro que querían resolver el problema de manera separada y la prioridad era resolver el problema de la independencia, ¿no?, de los territorios coloniales. No sé si contesté. Sí, eso es. Después la segunda pregunta. Yo solo un apunte, después podemos hablar sobre el impacto del fin del Imperio Soviético y del final de la Guerra Fría en la historia portuguesa en relación con los territorios coloniales. En 1900, con el final de la Guerra Fría en Portugal, se piensa que la guerra civil en Angola va a terminar, que era solo un producto de la Guerra Fría. La guerra en Angola, que había empezado en 74-75 y que había llegado hasta inicios de los años 90, era una consecuencia de la enemistad entre Unión Soviética y Cuba por una parte y Estados Unidos por otro, y sus aliados. Y la verdad es que hay una tentativa, incluso con una mediación portuguesa, con Durão Barroso, que en la altura era, ya no sé si era ministro de los Exteriores, si aún era secretario de Estado de los Asuntos Exteriores, cuando se hacen los acuerdos de Vicés. Todavía es secretario, pero él es el grande arquitecto. Y se hacen esos acuerdos para terminar la guerra en Angola pensando que el problema angolaño es un problema de la Guerra Fría. Y la verdad es el resultado es que no era. O sea, hay una pausa en la guerra, pero la guerra vuelve y va a terminar 10 años más tarde, después en otras circunstancias, porque la guerra, aunque pudiera tener una dimensión internacional de Guerra Fría, la verdad es que era un problema regional y era sobre todo un problema entre angolaños que tenían una manera diferente de ver los problemas políticos y sobre todo el MPLA, que no quería ceder el poder, y la UNITA, que quería el poder y quería todo el poder. Y entonces eso, el fin de la Guerra Fría no fue el fin de la historia en Angola, o sea, no ha puesto fin a los problemas que había en Angola, como por ejemplo los políticos portugueses entonces, Cavaco Silva, Durão Barroso, etcétera, pensaban que podía ser. Terminó la Guerra Fría, podemos resolver el problema angolaño y podemos normalizar nuestras relaciones totalmente con Angola, hacer inversiones y bueno, lo que sea, y eso ha sido un fracaso. Perdón.
Pues muchísimas gracias, gracias por la brevedad, gracias también al profesor Fernando Martins, que acortando un poco su ponencia nos ha permitido recuperar tiempo. Adelanto también para dar las gracias a la profesora Paula Borges, que también nos va a ceder algunos minutos para poder acabar a tiempo, pero sobre todo muchísimas gracias por la exposición y al profesor también Moradiellos por su presentación, y un gran aplauso también para vosotros por haber intervenido y animaros a los alumnos a que intervináis más.